Buenas tardes, Mercedes. Estamos haciendo este video con el propósito de que llegue a manos del señor Pepe, fundador y director de la orquesta Ilusión del 60, para que tenga una panorámica de lo que ha sido el hacer de esta orquesta en estos años. Buenas tardes, soy Mercedes Hernández Salgado. Viví en Bejucal 30 años, a partir del año precisamente 80. Estuve casada con un bejucaleño de la familia Navarro Armentero, de los Armenteros de la calle 11, la familia de los Vengandó. Y hice mi vida social en Bejucal, que me motiva de la orquesta Ilusión del 60, que en mis años de juventud bailé con la orquesta, dentro y fuera de Bejucal, pero además creé un proyecto sociocultural, Amigos del Danzón, los cuales defienden no solamente el danzón, sino la música popular tradicional cubana. Y dentro de la música popular tradicional cubana y bailable, los bejucaleños añoran mucho la orquesta Ilusión del 60. Está en su memoria, en la memoria del pueblo de Bejucal, donde a partir de ese momento de la creación del proyecto sociocultural se acercan pobladores para hablar, para darnos documentos, para indagar sobre la orquesta Ilusión del 60 y la ilusión de volver a tener la orquesta Ilusión del 60. Todo esto me motivó. También porque Bejucal tiene un gran potencial de músicos y músicos jóvenes muy talentosos. Bejucal ha dado muy buenos músicos, como los que crearon la orquesta Ilusión del 60, fundada por José González Acosta, usted Pepe, y otros músicos aficionados y profesionales. Y entonces nos dimos a la tarea de, con esos elementos, esos testimonios, indagar y hacer la memoria histórica de la orquesta Ilusión del 60. Los amigos del danzón le dieron un primer homenaje recordando a la Ilusión del 60, y ahí me nutrí de muchas cosas que aportaron, fundamentalmente el músico lamentablemente ya fallecido Octavio Ruiz Ravelo, Tabito, el bailista de la Ilusión del 60 fundador, y él nos aportó muchísimo en cuanto a testimonios, de fotos, de grabaciones, de historias de la Ilusión del 60, pero para suerte nuestra se encuentra, y sorpresa, se encuentra en el Museo Municipal unos documentos que están relacionados con la orquesta Ilusión del 60. Es un legado que ha dejado esa orquesta, que fue una sorpresa, porque realmente no se sabe quién llevó esos documentos allí, pero llegó al museo, está en custodia del museo, y es donde me motivo para hacer un proyecto de investigación unido al Museo Municipal, ya que soy promotora cultural y colaboradora investigadora de allí, de cultura. Y el tema de la música popular de Bejucal me apasiona mucho, y he hecho varios trabajos de investigación de la música popular de Bejucal. Y entonces identificamos esos documentos, esa joya que ha quedado en el Museo de Bejucal, donde nos da una panorámica de qué fue la música en esa época de oro de Bejucal y de Cuba. Pero continúo indagando. Cada vez que me dan un dato, continúo indagando y encuentro a varios músicos que integraron la orquesta Ilusión del 60, tanto en Bejucal, cuando estaban en Bejucal, como cuando trascienden y van para La Habana, ya en el estrellato. En el estrellato, porque fue, sabemos, por la investigación y porque mi experiencia propia, que fue una orquesta de primera línea, que estuvo en el catálogo musical cubano, muy fuerte, ahí de brazo con la Aragón, con las orquestas de la época que sonaban. Y entonces, pero bueno, no se sabía qué había sucedido después de los años 80. Pero después de los años 80 la Ilusión del 60 continuó.
con un trabajo de rescate del músico Zenén Arrascaeta y Mayola, del percusionista, del tumbador y del flautista. Ese sentido de pertenencia de esas dos personas que Bejucal le agradece, porque no son bejucaleños, pero sí quieren mucho a la ilusión del 60. Entonces pude obtener información sobre esa etapa. Más o menos fueron casi 10 años en la entrevista a esos músicos que continuó la ilusión del 60 con algunos cambios en el formato, pero bueno, suena la ilusión del 60 y continúa el rescate. Allá casi desintegrarse esa etapa, la orquesta en esa etapa continúa en manos de otro músico. Se le pide, Arrascaeta pide que por favor no deje morir la ilusión del 60, porque bueno, ya él pasa a otra orquesta de primera línea también, Estrellas Cubanas. Mayola se jubila, pero bueno, no se retira, y le pide a ese músico, ese grandioso músico, para mí tiene un gran valor esa persona como músico, como director, como arreglista, de rescatar de nuevo la orquesta Ilusión del 60, y a partir de un casete de audio, según la historia oral que hace el actual director, que se le pidió que no dejara morir la ilusión del 60, él rescata la orquesta y la orquesta está sonando hasta nuestros días. Eso fue más o menos en la etapa del año 2000 y hasta nuestros días. Pero ¿qué sucede? Que Bejucal realmente no sabía de estas cosas, y es donde yo, hace aproximadamente 4 años, a partir del 2009, vengo a vivir para Ciudad de La Habana, y por el mismo movimiento danzonero me invitan a una actividad del movimiento, de una peña de danzón, y me dicen que va a tocar la ilusión del 60. Digo, ¿cómo la ilusión del 60? Sí. Y de ahí me doy a la tarea, voy y contacto, veo en vivo a la ilusión del 60. La ilusión que mantiene repertorio de números antológicos, formato similar y los arreglos magníficos que sigue sonando a la ilusión del 60. Continúa el proceso de investigación, porque es inagotable la fuente de información que tenemos, y bueno, ya no hay que rescatar la orquesta la encontramos rescatada, y para alegría nuestra, rescatada, viva, con salud y defendiendo a lo que usted, Pepe José González Acosta, fundó en los años 60. Todavía a 54 años está sonando la ilusión del 60.